Hermanos, conmigo en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1 al 8. Hoy quiero hablar, hermanos, sobre la oración. Sobre la oración, la importancia de persistir en la oración. La oración, hermanos, es un elemento fundamental, necesario, pero bien necesario en nuestras vidas en estos días. La oración es el medio de comunicación entre nosotros y Dios, ¿verdad? Es como nos comunicamos con Dios. Por lo tanto, vale la pena hablar sobre este tema, y dado que esta semana que viene vamos a estar, ¿verdad?, ayunando y orando, es importante hacerlo. Un autor llamado Albert Edward dijo lo siguiente: los protestantes somos, se incluyó él, un pueblo indisciplinado. Y dice esto: esa es la razón de una buena parte de la escasez de entendimiento espiritual y de la grave falta de poder moral. Y fue en un artículo, en un libro escribiendo sobre la oración. En cuanto a la oración, si yo le preguntara a usted cuántos son disciplinados en su oración, que tienen un tiempo diario para orar, posiblemente, ¿verdad?, no muchos levanten la mano, porque la oración, la verdad es que el cristiano es indisciplinado cuando se trata de la oración. Los servicios de oración son los servicios menos concurridos. Así que, hermanos, aunque la oración es la más grande herramienta del cristiano, es la verdad por muchos muy descuidada. Dice la palabra del Señor así: y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo: había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a algún hombre. Había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y aquí está la enseñanza de Jesús. Y el Señor les dijo: escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, pregunta Jesús esto: ¿hallará fe en la tierra? La fe que encuentre Jesús cuando venga, hermano, está relacionada al tiempo que pasamos en oración, porque nuestra fe se desarrolla a través de la oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Oramos que tu palabra sea este día de bendición, Señor, que nos ayude, Padre Santo, a motivarnos, que nos ayude, Padre, a comprometernos en este ejercicio espiritual tan importante, Señor, lo cual es la oración. Te agradecemos por estar aquí presentes. Oramos por los que están enfermos, Padre, en sus hogares, ahora mismo, que los guardes y los bendigas. En el glorioso nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor. Amén y amén. La oración debe ser hecha, hermanos, de acuerdo a las Escrituras. La oración debe ser hecha con paciencia y perseverancia. Aunque se habla mucho de la oración en las Escrituras, Dios, hermanos, nos dejó siempre señales de cómo funcionan principios como estos o ejercicios como estos. Es como cuando se siembra un árbol frutal. En la naturaleza encontramos principios de paciencia, ¿no? Elementos que nos enseñan la necesidad de ser paciente. Cuando nosotros sembramos un árbol de frutas en nuestra yarda, o si usted ha sido agricultor o es agricultor, usted se habrá dado cuenta de que no siembra esa semilla ahora y espera que haya fruto mañana. Dependiendo del tipo de hortaliza o de planta, usted va a tener que esperar cierta cantidad de tiempo, ¿no es cierto? Eso es normal, hermanos, en la naturaleza. Cuando hablamos de la oración, hermanos, parece ser que nosotros no logramos conectar estos principios que el Señor nos ha mostrado, estas señales, para también ser pacientes en la oración. Vivimos en un tiempo donde las cosas se hacen muy rápido. De hecho, se cree que el mundo está cada día avanzando más y más tan rápido, y incluso a la iglesia se le motiva a adaptarse a los cambios que hay en el mundo para no quedarse atrás y así perderse, ¿no?, de esta ola, bien sea de tecnología, de redes sociales, todo eso. Pero cuando se trata de la oración, hermano, nada ha cambiado. Sigue siendo igual. El método de oración, la manera en que Dios quiere que crezcamos nosotros en la oración, hermanos, es a través de la paciencia y la perseverancia. Se espera, fíjese, Dios espera que nosotros oremos.
Para aquellas personas que no les gusta orar, quiero que sepa una cosa. Dios espera que usted ore. Si usted se entregó al Señor Jesucristo, Él espera que usted ore. Dios lo espera a usted para platicar, para conversar con usted, para tener un momento de intimidad. Jesús dijo suficientes declaraciones sobre este asunto. Por ejemplo, en Mateo 6:5 dijo: cuando ores. Y le voy a mencionar algunos pasajes. En ese mismo pasaje, el versículo 6, Él dijo: pero tú cuando ores, lo repitió a los discípulos. Y en el versículo 7 les dice: ora de la siguiente manera. Les enseñó a orar a los discípulos. En Lucas 11:9 dice: así que os digo, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Esa es la oración. Y Lucas 18:1, lo que acabamos de leer, Jesús les contó una parábola para, dice, mostrarles que debían orar siempre. La palabra siempre nos habla de constancia, de permanencia, de que no es temporalmente, no es únicamente cuando tenemos problemas, cuando nos sentimos agobiados. La oración debe ser, hermanos, una práctica constante en nuestras vidas, independientemente del estado de ánimo que tenemos. El Señor espera que nosotros oremos en casa, en la iglesia, en el trabajo, en cualquier otro lugar. Pablo animaba a las iglesias a las cuales les mandaba cartas a que oraran. Vemos, por ejemplo, en Colosenses 4:2 que dice: manténganse constantes en la oración. Le dice a la iglesia el apóstol Pablo. La constancia es importante. Esa constancia es algo repetitivo. Y en 1 Tesalonicenses 5:17 él dijo: oren sin cesar. Oren sin cesar. Hermanos, la oración es necesaria en nuestras vidas. Los hombres en la historia bíblica, o la historia extra bíblica que tenemos, hermanos, hemos visto a hombres que han tenido una relación con Dios muy íntima, y son siempre aquellas personas que han orado constantemente. El salmista David, por ejemplo, decía en el Salmo 41: al Señor esperé pacientemente. Fíjese, esperé pacientemente. Y luego responde y dice: y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero esta oración, hermanos, fue paciente y constante en el rey David. No nos dice cuántos años oró por la petición. Lo que sí nos dice es que fue paciente, que supo esperar y que Dios escuchó su oración. Dios, hermanos, no se olvidará de sus oraciones. Él no olvidará sus oraciones. Cuando oramos debemos saber que Dios no está, hermanos, de espalda hacia nosotros. Dios está observándonos, hermanos, y está escuchando. Y en su palabra hay muchos ejemplos de respuestas a personas que acudieron a Dios en oración. Por ejemplo, Jesucristo, en este pasaje que leíamos, enseñó a sus discípulos a persistir en la oración. En Lucas capítulo 11, versículo 5 al 10, también se nos habla de la oración. La persistencia en la oración, hermano, fue ejemplificada por la iglesia primitiva. Lo podemos observar. La persistencia, la constancia, estar ahí siempre, ser constante, no desmayar. Y Jesús, cuando narra esta historia de la viuda o esta parábola, se lo dice a sus discípulos. Él quiere que ellos entiendan que orar es necesario. Y no solamente es necesario, Él dice que esta oración, hermanos, tiene que ver con que ellos mantendrán una actitud y aprenderán algo bien importante, y es la paciencia, que a muchos nos hace falta. Todos nosotros queremos que funcionen las cosas así. Si abrimos una iglesia, queremos que la iglesia crezca así. Fíjese, aquí donde estamos ahora hay muchas bancas vacías, muchas sillas vacías. A finales de este mes cumplimos 8 años de haber abierto esta iglesia. A finales de este mes. Y ya han venido muchas personas que han estado un tiempo, se han movido por alguna razón. Otros han venido a visitar. Pero ¿sabe qué? Seguimos adelante. La constancia. Hay personas que Dios llamó, y posiblemente los llamó a servir en esta iglesia, pero se desesperaron. Porque la paciencia, hermanos, es lo que muchas veces nosotros no sabemos usar. Cuando nos desesperamos, corremos el riesgo de perdernos de grandes bendiciones en el futuro. Y el Señor Jesús hace una pregunta importante a los discípulos cuando les narra esa parábola.
Les dice, no obstante, a pesar de que oren, hallará el Hijo del Hombre cuando venga fe en la tierra. Hermano, nuestra fe se desarrolla a través de la oración y a través del estudio de las Escrituras. Una persona que no ora, hermanos, seguramente tendrá una fe muy limitada. Y no estoy hablando, hermanos, de fe en el sentido de que no cree en Dios. Sí cree en Dios, pero ser un creyente, hermanos, no nos hace ver cosas grandes en nuestras vidas. Porque muchos creen, la Biblia dice que Satanás mismo cree, los demonios creen. Jesucristo está diciendo que esta fe de nosotros debe crecer por medio de la oración, debe aumentar por medio de la oración. Por medio de la oración, hermanos, nuestra fe se desarrolla y entonces vemos aquellas cosas que otras personas no ven. Por eso es que usted ha visto personas que sirven a Dios, hermanos, que la Biblia dice, por ejemplo, en Hebreos, que han hecho historia, han hecho cosas grandes porque vieron más allá de lo que las personas naturales, y no digo aquí que son sobrenaturales, sino la persona común no vio. Si hemos, hermanos, de ser personas que crecen en la fe, es necesario que oremos. La persistencia en la oración, por lo tanto, hermanos, es ejemplificada por la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 2, 1, versículo 14 dice: todos estos estaban unánimes, unidos, ¿verdad? Unidos como un equipo, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres. Está hablando de los apóstoles y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Desde el comienzo, la iglesia primitiva entendió que la oración era necesaria. Jesucristo les enseñó a sus discípulos a orar. Por lo tanto, cuando Él asciende al cielo, fácilmente hubieran hecho como hacen muchas personas. Bueno, no siento la presencia de Él, parece ser que está lejos de mí, por lo tanto no oro. No, al contrario, se unieron para orar y clamar a Dios. El resultado, hermano, usted lo puede ver en Hechos capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 42, ahí se nos narra también, es parte de lo que ocurrió. Y Pablo, hermanos, nuevamente exhorta a las iglesias a practicar la oración persistente en la iglesia primitiva. No es una oración, hermanos, fugaz. No es una oración como los domingos en nuestras iglesias o en todas las iglesias en Estados Unidos. Es una oración, hermanos, persistente, que persiste hasta obtener lo que Dios ha prometido en su palabra. ¿Cuántos han comenzado en alguna ocasión, entendiendo que Dios tiene algo más para sus vidas, a orar, pero han desistido? En algún punto se han detenido, se han rendido, creen que Dios realmente no les escucha. El problema con nosotros es a veces el tiempo, ¿verdad? Que nuestro tiempo, hermanos, es bastante limitado. Dios no tiene problemas con el tiempo, pero le aseguro una cosa, que si nosotros somos como estos cristianos de la iglesia primitiva, cosas poderosas ocurrirán en nuestras vidas. Yo me encuentro con personas, y todos nosotros creo que nos preguntamos a veces, personas que preguntan, ¿por qué no ocurre lo que ocurrió en el tiempo de la iglesia de Hechos? Y si vamos más cerca, ¿por qué no ocurre lo que pasó a principios del siglo XX, cuando hubo un mover del Espíritu Santo extraordinario, donde grandes denominaciones iniciaron ahí, llenas del poder, que se extendieron por todo el mundo en la evangelización? Personas dejaban su profesión, se iban a las misiones, tomaban el ministerio en serio, dejaban su profesión. Muy común era una frase: vivimos por fe, y Dios nunca los dejó. ¿Sabe por qué? Porque oraban, buscaban a Dios. Vivimos el día de hoy, sí, en una etapa donde hay mucha demanda de las personas. Es posible que a cada iglesia entran los domingos personas esperando que en ese lugar ocurran cosas extraordinarias, milagros, sucesos extraordinarios. Pero esa misma persona que viene esperando eso, es posible que durante la semana no tomó unos 5 o 10 minutos para orar, para que en esa iglesia se moviera el Espíritu Santo. Y así es como vivimos el día de hoy. La gente demanda muchas cosas, pero cuando se trata de la oración, no damos un paso al frente. Y el Señor Jesucristo en su palabra nos invita a orar sin desmayar, a persistir en la oración. Efesios 6:18 dice: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu.
Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo que Pablo dice, que debemos orar por los cristianos, con oración y súplica, interceder por los cristianos. Le pregunto en este día, ¿ha intercedido ustedes por los misioneros, por ejemplo? Por los cristianos que están siendo perseguidos en el mundo. Ahora mismo, cada minuto que pasa, hay cristianos que están siendo torturados, asesinados, perseguidos en cualquier región del mundo, únicamente por creer en Jesucristo. Y Pablo nos está diciendo ahí, si no encuentras razones por las cuales orar, pues ora por todos los santos. Ora por los santos. La razón por la que nuestras oraciones son tan breves, hermano, es porque las enfocamos en orar por nosotros mismos. Y decimos, Señor, bendíceme, guarda, me protege, guarda a mis seres queridos. Y se terminó la oración. Hermanos, la oración va más allá que ese sistema de oración que a veces tenemos. Hay que orar por los santos que están en diferentes partes del mundo sufriendo. Hay que orar, hermanos, por las finanzas de la iglesia. Hay que orar por los gobiernos de este mundo. Si usted lee el Nuevo Testamento, encontrará muchas razones por las cuales orar. Al grado, hermano, que usted puede pasar horas orando y no terminará. Sobre todo por la intimidad que desarrollamos con Dios. En la Biblia también vemos algunos ejemplos de persistencia en la oración. Y nuevamente, a veces, aunque nosotros persistamos en la oración, Dios no responderá de la manera que nosotros queremos. Y eso no debe desanimarnos. Cuando usted ora a Dios y le pide algo a Dios, entienda una cosa, que es posible que Dios no responda de la manera que usted desea esa oración. Y lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 33, cuando Abraham persiste en su oración por Sodoma y Gomorra. Él le dice, el 23, Abraham se acercó y dijo, ¿en verdad destruirás al justo con el impío? Abraham estaba pensando en su sobrino Lot que estaba ahí. Y le dice esto, tal vez hayan 50 justos dentro de la ciudad. Estamos hablando de una ciudad de miles de personas. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a estos 50 justos que hay en ella? Y luego el Señor le dijo que no había. He aquí, le dice Abraham en el versículo 27, ahora me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Tal vez falten, mire, fue descendiendo en el número y al final dice, tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirías por los 5 a toda la ciudad? Y él respondió, no la destruiré si hallo ahí 45. Abraham le respondió de nuevo y dijo, tal vez hayan ahí 40. Y él le dijo, no lo haré por la consideración a esos 40. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora mi señor y hablaré, tal vez se hallen ahí 30. Él respondió, no lo haré si hay 30 justos en esa ciudad. Y Abraham le dijo, he aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen ahí 20. Y él respondió, no la destruiré por consideración a esos 20. Yo creo que hubiéramos parado en los 40 nosotros, ¿verdad? Y yo le dije, ¿sabe qué, Señor? Haz llover fuego en ese lugar. Porque no consideramos que la constancia, la persistencia, vamos a llamarlo necedad en la oración, es importante. Entonces dice, y el Señor dice, entonces Abraham dijo, no se enoje ahora mi Señor y hablaré solo esta vez, tal vez hayan ahí 10. Y él respondió, no la destruiré por consideración a los 10. No habían 10 justos en Sodoma. Pero Abraham fue persistente, no se rindió. Nosotros tenemos este relato en unos 10 versículos, pero esta conversación pudo haber sido, hermanos, un día de oración. Esto pudo haber sido una semana de oración en la cual Abraham quizás se alejaba y se iba a su tienda y estaba por ahí inquieto pensando, ¿cómo le hago para que el Señor, el Jehová de los ejércitos, no destruya? Y venía a Dios y le decía, Señor, ¿qué tal si hay tantos? ¿Qué tal si hay tantos? Nosotros creemos que fue un momento, una plática como la que tenemos nosotros a veces con Dios. No, esto pudo haberse llevado un buen periodo de tiempo en el cual Abraham, hermanos, reconsideraba y decía, ¿habrá la manera de que esa ciudad sea salvada por, al final dijo, 10 justos? Hermanos,
en la oración no debemos rendirnos. Cuando está en nuestro corazón el Espíritu Santo pone la certeza de que Dios realmente quiere hacer algo a través de nosotros o en nuestras vidas o en nuestra familia, debemos persistir en la oración. Yo me atrevo a decir, escuche esto, que muchas veces, hermanos, la manera en que vivimos nosotros y que no queremos vivir así tiene que ver porque hemos dejado de orar, de persistir en la oración, de ser constantes en la oración. Vemos en Jacob también, hermanos, que persiste en una lucha con Dios. En Génesis capítulo 23, 24 al 32 se dice que Jacob se quedó solo una noche y peleó con Dios. Y a eso, hermanos, se compara a un momento de intercesión cuando uno lucha por algo con Dios en oración. Moisés persistió cuando intercedió por Israel. Deuteronomio capítulo 9:25 dice: entonces me postré delante del Señor los 40 días y 40 noches. Vea, 40 días y 40 noches, lo cual hice porque el Señor había dicho que os iba a destruir. Moisés se apartó 40 días y 40 noches. Dios le dijo: voy a destruir a toda esta nación. Todos los que sacaste de Egipto van a morir. Voy a hacer una nación nueva. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en nuestra época? Hubiéramos mandado, ¿verdad?, un WhatsApp a todo el grupo de hermanos y hubieran dicho: hermano, unos cuantos hubieran dicho: no le hace, que lo destruyan. Pensamos, hermanos, muy diferente a lo que la Biblia nos enseña sobre la oración en esta época nosotros. Mucha gente. Incluso cuando leemos la historia de los movimientos pentecostales que iniciaron a principios del siglo XIX, del siglo XX, vemos que las reuniones que tenían por 3 días, una semana, era de ayuno y oración. ¿Sabe? Las asambleas de Dios, por ejemplo, cuando se reunieron la primera vez en Hot Spring, aquí en Nebraska, o Arkansas, no, Hot Spring, Arkansas creo que es. Para que se estableciera como una confraternidad de todos aquellos pastores, ministros que eran no denominacionales, otros del movimiento de la santidad, bautistas, metodistas, de diferentes organizaciones, se reunieron. Los unía a una cosa, y es que todos ellos habían experimentado un mover del Espíritu Santo sobrenatural, en el cual habían sido bautizados con el poder del Espíritu Santo y hablaban otras lenguas. Y en el 2016 hicieron otra reunión donde estuvieron unos 300 personas. ¿Y sabe qué hacían? Orar, ayunar, orar, ayunar. Usted va a uno de los, y estoy hablando, hermano, de la organización a la que pertenecemos, así que no estoy hablando de alguien más. Usted va a los eventos nacionales el día de hoy donde hay 20,000 jóvenes y 10,000 o 12,000 adultos. Se rentan los centros de convenciones más grandes, y aunque sí se hacen muchas cosas que son espirituales extraordinarias, usted puede ver en el schedule banquete de esto, lonche de esto, desayuno de esto. Es una hartazón en toda la semana. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible que veamos, ¿verdad?, un surgimiento de nuevos ministros llenos del Espíritu Santo? Y créanme que esto yo se lo he dicho a algunos de los líderes. No se puede, porque hemos cambiado el método que Dios ha establecido. Vemos a los apóstoles al principio en la iglesia primitiva, dice que se quedaron y oraron, fueron constantes, persistentes. Y aquí vemos a Moisés ir 40 días y 40 noches al monte a orar para que Dios no destruyera a la nación. Y mire, hermanos, dice: y oré al Señor, el versículo 26 de Deuteronomio capítulo 9. Oh Señor Dios, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad, que tú has redimido con tu grandeza, que tú has sacado de Egipto con tu mano fuerte. Acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni su maldad ni su pecado. De otra manera, los de la tierra de donde tú nos sacaste dirán: por cuanto el Señor no pudo hacerlos entrar en la tierra que les había prometido, y porque los aborreció, los sacó para hacerlos morir en el desierto. Sin embargo,
Ellos son tu pueblo, tu heredad, a quien tú has sacado con tu gran poder y tu brazo extendido. Si oráramos así, ¿cuánta gente, hermanos, quizás fuera sanada, fuera libertada de posesiones demoníacas o de opresiones demoníacas? Porque el día de hoy, si bien es cierto, no hay tantas manifestaciones demoníacas en las iglesias, pero hay mucha gente oprimida por demonios, con enfermedades, con pobreza, con ideas fuera de orden, con todas esas cosas, opresiones demoníacas sobre los matrimonios, sobre los jóvenes, sobre muchos individuos. Estoy hablando, hermanos, en todas las iglesias. Si nos pusiéramos como Moisés a orar persistentemente y constantemente a Dios, seguramente, hermanos, vamos a ver cosas grandes. Y este año 2025 creo que es un año para iniciar pensando en esto. Estoy orando lo suficiente para que en mi vida y en la de mi familia y en la iglesia donde pertenezco, el Espíritu Santo se mueva, el poder de Dios se mueva. Si su respuesta es sí, gloria a Dios, lo felicito, siga así. Si su respuesta es no, no espere más de lo que usted está haciendo por su familia, por usted mismo o por la iglesia donde usted está. Ana persistentemente pidió un hijo. ¿Cuántos recuerdan a Ana? Ana es, una imagen muy poderosa para el ministerio de mujeres, ¿verdad? Se predica mucho sobre ella. En el libro de 1 Samuel se narra la historia. En el capítulo 1 se nos dice que ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Ana. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros, hermanos, sobre nuestras rodillas derramamos lágrimas por nuestros familiares que están perdidos, por aquellos que se han alejado del Señor? ¿Sabe? Es triste, pero hemos caído, la iglesia ha caído en un nivel, hermanos, de estancamiento espiritual, y tiene que ver por la falta de oración. No es por la falta de actividades, porque yo hasta a veces digo, estamos tan ocupados que no tenemos tiempo ni para orar a veces. Y está ocurriendo, hermano, este fenómeno. El enemigo está usando de una manera muy sutil, hermanos, las ocupaciones dentro de la misma iglesia, ministerialmente, para alejarnos de la oración. Amargamente oró. En su corazón había dolor, había angustia. Dice que hizo voto al Señor de los ejércitos. O sea, le hizo una promesa al Señor. A veces necesitamos hacer eso nosotros. Ir a Dios, a clamar y prometerle y decirle: Señor, no me apartaré de ti. ¿Qué otra cosa le podemos prometer? El salmista mismo dijo: nada de lo que yo tengo me pertenece, todo es tuyo. Por lo tanto, podemos prometerle a Dios: Señor, si haces esto en mi vida, yo te prometo mantenerme firme, sirviendo. Mi casa y yo, dijo José, serviremos al Señor. Esa era su promesa. Hace unos días que tuvimos una reunión de líderes, les regalé un librito de la oración de Jabez a algunos de los hermanos. Yo lo acababa de leer unos días antes, un libro, hermanos, que nos habla sobre la oración. Una oración muy corta que hizo Jabez. Y al final dice: y Dios le concedió lo que él pidió. Y él le pidió: ensancha mi territorio. Él le pidió, hermanos, que tu mano esté sobre mí, y que le respondiera. Son oraciones válidas. Elías persistió en oración cuando necesitaba que lloviera. Santiago capítulo 5, 17 al 18 nos lo relata de esta manera. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Escuche la palabra fervientemente, para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra. Y 3 años y 6 meses, por 3 años y 6 meses dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Cómo puede un hombre, dice ahí, que semejante a nosotros, con nuestras debilidades igual? Sabemos que Elías fue un profeta poderoso, tenía un llamado especial de Dios, pero aquí no nos dice que fue su talento ni su llamado a ser profeta lo que provocó que el cielo se cerrara y después lloviera. No dice que fue, hermanos, la oración de Elías.
No es que él era supernatural o super espiritual, no. Fue la oración, fue su conversación con Dios. Él conocía a Dios, él sabía que Dios le escucharía, que Dios respondería. Y cuando nos acercamos a Dios, en el libro de Hebreos dice que es necesario que creamos que Él existe y que nos recompensará, o sea, nos escuchará. Usted puede leer la historia de Elías en Primera de Reyes 18, 36 al 34. Oró a Dios, el Señor le respondió. Señor, no, es más, Elías, cuando vemos a Elías proclamar la sequía, ni siquiera oró. Pero Santiago da por sentado que ya había orado a Dios, ya había hablado con Dios, él venía de hablar con Dios. Por lo tanto dice, por mi palabra que no va a llover por 3 años. Y no llovió. Los cielos detuvieron las lluvias por 3 años y medio. Y después oró y llovió. Usted dirá, wow, es que Elías, cuando vemos a Elías, el hombre que hacía descender fuego del cielo. Bueno, este pasaje nos aclara algo importante. Era, dice, un hombre de pasiones semejantes. ¿A quién dice? A las suyas y las mías, a las nuestras. Elías, hermano, era un hombre que sufría tentaciones. Era un hombre que tenía debilidades. En un momento tuvo temor de una mujer, de la reina. El salmista, hermanos, vemos que también persiste en clamar a Dios en el Salmo 88:1, Salmo 119, 147 se nos habla. La persistencia y la oración, hermanos, es ejemplificada en esperar en Dios. Mire lo que dice Miqueas 7:7. Pero yo pondré mis ojos en el Señor. Esperaré en el Dios de mi salvación. ¿Y qué dice? Mi Dios me oirá. ¿Cómo puede tener el profeta esta certeza? Hermanos, si nosotros tuviéramos esta certeza de que Dios nos oye, nos va a oír cuando oramos, creo que oraríamos más. Yo lo quiero dejar ir en esta tarde con eso en mente. Dios escuchará cada palabra de sus oraciones. No tenga duda de eso. Dios oirá sus oraciones. Anote ese versículo para cuando usted ore y se canse y deje y sienta que ya se rindió. Miqueas 7:7. Pero yo pondré mis ojos en el Señor, no en la circunstancia. Que mi familia está pasando problemas, que hay una enfermedad, que mi trabajo, que mi negocio. Ponga sus ojos en el Señor y esperaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué salvación? Porque cuando habla de salvación habla de que nos libera de algo. Se necesita un salvador cuando estamos, hermanos, cautivados, estamos aprisionados. Y es posible que habrá momentos en que usted se sentirá tan agobiado, tan agotado por los problemas, por enfermedades, por malas noticias, que necesita, hermanos, esperar, como dice el profeta aquí, en Dios, su Salvador. Y luego él afirma, mi Dios me oirá, Dios le oirá. Pero va a oírle si usted ora. Si no ora, hermanos, Dios no le va a oír. Usted dirá, ¿acaso Dios no oye cuando converso con alguien? A mí me sorprende cuando hay personas que dicen, mira, yo no tengo un tiempo que voy y me arrodillo y busco un espacio solo para orar. Yo mientras ando por ahí oro. Créame, hermanos, que esas oraciones, yo no estoy diciendo que no funcionan, es posible que sí. Pero lo que la Biblia, cuando la Biblia habla de oración persistente, habla de que usted se aparta a orar y clamar a Dios. Habla de que usted está con Dios, de que usted se reúne con otros grupos a orar. Y lo hemos visto en las Escrituras. Por supuesto que debemos de tener una actitud en la cual pensamos, meditamos en el Señor, hablamos con Él. Sí, pero entiéndase algo. Este tipo de oración, hermanos, tiene que ver con que usted va y se aparta con el Señor. Usted está consciente de que está hablando con Dios. No es como cuando anda trabajando y haciendo cosas ahí y está pensando en el Señor. Eso es meditar, claro, y es bueno. Pero esta palabra, hermano, está hablando de perseverancia, de persistir, de constancia. Hemos escuchado a personas que dicen, que le han dicho a Dios, no me voy a levantar de este lugar hasta que no me confirmes. Y Dios ha respondido. Dios ha respondido. Yo recuerdo que cuando yo sentí el llamado al ministerio, tenía muchas dudas y mucha gente sembraba muchas dudas sobre mí.
familiares, amigos. Me acuerdo que le platicaba a las personas y algunos creían que yo estaba loco por irme 3 años al seminario, estudiar allá. Y aparte no tenía dinero, logré juntar $1,000 nada más. Y me iba a salir mucho más que eso. Porque tenía que pagar dormitorio, comida, las clases y todo. Entonces, ¿sabe lo que hice? Me encerré 7 días en un basement, en ayuno y oración. Y ahí Dios pudo confirmarme. Yo puedo, hermanos, decirle, y eso pasó varias veces después con el tiempo, con relación a mi amado. Y salí de ese lugar tan seguro que cuando alguien me decía, mira, no te vayas, hombre, a un familiar, mira, yo creo que no lo hacían de mala intención, ¿sabe? Yo sabía que sí, que era el momento y que debía hacerlo. Pude escuchar a Dios. Yo no escuché su voz. Yo glorifico a Dios y verdad y digo, gloria a Dios por aquellos que escuchan la voz de Dios. Yo no la he escuchado nunca, yo ando por fe, ¿sabe? Y en las escrituras lo encontré, pero en mi corazón sentía una paz, que era la confirmación de que era el momento y que debía tomar ese paso. Cuando oramos, hermanos, y somos persistentes y buscamos a Dios, yo le recomiendo, si usted necesita, si usted está pasando por alguna situación, aparte un día, el día que no trabaje, un sábado quizás, el domingo, dedíquelo todo el día a Dios. Métase en un cuarto, si no tiene un cuarto, un closet ahí, y quédese ahí orando. Te dirá, ¿qué voy a decir tantas horas? Medite en el Señor, lea su palabra, clame a Dios. Dios hará cosas grandes, hermanos, porque la oración es el medio.